Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver dos integrales muy interesantes conocidas como integrales de Wallis, que son estas de aquí, integral de 0 a pi sobre 2 del seno a la n de x por diferencial de x, y lo mismo para el caso del coseno, donde n es un exponente entero positivo. Lo primero que vamos a ver es que en realidad estas dos integrales nos dan como resultado lo mismo, o sea, es lo mismo la integral del seno a la n que la integral del coseno a la n en el intervalo de 0 a pi sobre 2. Vamos a demostrar esto. En realidad la demostración es muy sencilla. Vamos a empezar con la integral del seno y vamos a hacer un cambio de variable. Lo que vamos a hacer es que x sea igual a pi sobre 2 menos una variable nueva que vamos a llamar u. Entonces de aquí, calculando el diferencial, tenemos que diferencial de x va a ser igual a menos el diferencial de u. Y luego vamos a despejar de aquí la u para calcular los límites de integración. Entonces el u pasa sumando, el x pasa restando y tenemos que u es igual a pi sobre 2 menos x. Entonces vamos a calcular los nuevos límites de integración. Si x vale 0, vamos a tener que u es igual a pi sobre 2 menos 0, o sea, pi sobre 2. Y si x vale pi sobre 2, entonces tenemos que u va a ser pi sobre 2 menos pi sobre 2, que es 0. Entonces realmente los límites de integración son los mismos, solamente que quedan intercambiados. O sea, el 0 de aquí abajo pasa a ser pi sobre 2, el pi sobre 2 pasa a ser 0, el x lo cambiamos por pi sobre 2 menos u, y el diferencial de x lo cambiamos por menos el diferencial de u. Este signo menos de aquí lo podemos multiplicar por la integral para que se cambien los límites de integración y quede el 0 abajo y el pi sobre 2 arriba. Y este seno a la n es lo mismo que tener seno de pi sobre 2 menos u todo elevado a la n. Recuerden que cuando ponemos el exponente n justo después de seno, eso quiere decir que toda la función está elevada a la n, ¿sí? Entonces es lo mismo así que así. Pero escrito de esta manera, vemos más claro que aquí podemos usar una identidad trigonométrica, que es esta de acá, seno de pi sobre 2 menos teta es igual al coseno de teta. ¿Sí? De hecho, esta identidad trigonométrica la pueden demostrar a partir de la identidad del seno de una diferencia. Bueno, pues entonces este seno de aquí se va a convertir en el coseno de u elevado a la n, que podemos volver a escribir como coseno elevado a la n de u. Ahora, esta integral de aquí realmente es lo mismo que esta integral de acá, porque en una integral definida no importa la variable, ¿sí? Sino que nada más importa el resultado que obtenemos. Siempre que hacemos una integral definida, recuerden que nos queda una expresión con alguna variable, pero todavía hay que sustituir los límites de integración en esa variable, y entonces al final no nos queda ninguna variable, sino que nos queda un número. Para que esto les quede más claro, imagínense ustedes la integral de x al cuadrado definida desde 0 hasta 1. Esa integral de x al cuadrado es lo mismo que la integral de t cuadrada, es lo mismo que la integral de u cuadrada, siempre y cuando se evalúe en el intervalo de 0 a 1. Entonces, la variable no importa cuando tenemos una integral definida. Por lo tanto, aquí, si a esta variable u la cambio por la variable x, es exactamente lo mismo. Aquí no se confundan, no quiere decir que regresé a la variable original. No estoy regresando a la variable original con el cambio que hicimos al principio, sino que simplemente estoy renombrando la variable. En lugar de representarla con la letra u, la vuelvo a representar con la letra x para que quede más claro que esta integral es lo mismo que esta integral de acá, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos demostrada la primera parte. Así que no hace falta calcular las dos integrales por separado porque tienen el mismo valor. Así que basta con calcular solamente la integral del seno o solamente la integral del coseno. Yo voy a hacer la integral del seno. Y para hacer esta integral lo que vamos a hacer es aplicar el método de integración por partes. Primero vamos a llamarle i sub n a esta integral. O sea, en el subíndice estamos poniendo el mismo número que en el exponente. Y entonces lo que vamos a hacer es, de esta potencia vamos a separar un factor, un seno de x. Así que nos va a quedar seno a la n menos 1 de x por el seno de x. Y aquí vamos a aplicar integración por partes. Vamos a elegir u como el seno a la n menos 1 de x y dv como el seno de x, porque esto es más fácil derivarlo y esto es más fácil integrarlo. Entonces de aquí vamos a derivar u, así que el n menos 1 se baja, luego se multiplica por el mismo seno de x y le restamos 1 al exponente, entonces queda n menos 2. Y luego no nos olvidemos que hay que derivar la base. Entonces hay que derivar en este caso el seno de x. La derivada de seno de x es el coseno de x y se multiplica finalmente por diferencial de x. Ahora vamos a calcular de aquí v integrando el seno. Entonces v va a ser la integral de seno de x, que es menos el coseno de x. Aquí tengan cuidado con el signo porque muchas veces me preguntan que por qué le puse aquí el menos o que por qué acá no le puse el menos, etc. Una cosa es derivar y otra es integrar. Al integrar el seno nos da menos coseno, pero al derivar el seno, la derivada de seno es coseno, sin el signo menos, ¿sí? Entonces ahora vamos a sustituir en la fórmula de integración por partes y nos va a quedar que i sub n es igual a u por v, o sea, esto de aquí por esto de acá. Entonces
menos el seno a la n menos 1 de x por coseno de x. Y como es una integral definida, hay que evaluar en 0 y pi sobre 2. Y luego a esto le vamos a restar la integral de v por du. Entonces va a ser menos la integral de, bueno, v por du. Pero este menos de aquí se va a multiplicar por este menos de acá, que es el de v. Entonces por eso queda aquí un más. Y este n menos 1, que es constante, lo podemos sacar de una vez de la integral y dejarlo aquí afuera. Y adentro de la integral va a quedar este seno a la n menos 2 de x y este coseno por este coseno, que nos da coseno al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí evaluar en pi sobre 2 y en 0. Entonces recuerden que siempre se sustituye primero el límite superior. Así que nos va a quedar menos seno a la n menos 1 evaluado en pi sobre 2 por coseno evaluado en pi sobre 2. Y luego a esta función le restamos, bueno, a esto de acá le restamos esta función evaluada en el 0. Entonces es el menos de la resta por este menos nos da más. Y esto lo evaluamos en el 0 y este también lo evaluamos en el 0. Y ahora observen lo siguiente. Coseno de pi sobre 2 es 0. Sí, es el coseno de 90 grados. Es 0. Eso lo aprendemos en trigonometría. Y el seno de 0 también es 0. Entonces realmente toda esta parte de aquí vale 0. Así que la quitamos y entonces i sub n solamente va a ser esta expresión de acá. Ahora, en esta expresión nosotros podemos convertir este coseno en senos mediante la identidad pitagórica. Coseno al cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado. Así que lo sustituimos aquí y ahora vamos a separar en dos integrales. Por un lado vamos a tener la integral de seno a la n menos 2 y por otro lado la integral de seno a la n menos 2 por seno cuadrado. Los exponentes se suman, entonces menos 2 más 2 da 0 y entonces simplemente queda seno a la n. Y ahora observen que aquí tenemos la integral original otra vez. La integral de seno a la n que fue con la que empezamos y que llamamos i sub n. Entonces aquí vamos a cambiar esto por i sub n. Y esta de acá sería i sub n menos 2. Porque recuerden que en el subíndice estamos poniendo el exponente del seno. Y aquí el exponente del seno es n menos 2. Entonces por eso i sub n menos 2. Y de aquí lo que vamos a hacer es despejar i sub n, que es la integral que nos interesa resolver. Así que este término pasa sumando al otro lado. Ahora aquí podemos multiplicar n por i sub n y luego menos 1 por i sub n. Vean que este término se cancela con este de acá. Y luego esta n que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces ahí tenemos una fórmula que todavía no es como tal el resultado de la integral, pero que la simplifica. O sea, es una fórmula de reducción. Nosotros empezamos con una potencia n y como resultado obtenemos otra integral, pero que tiene una potencia n menos 2. O sea, le estamos restando 2 al exponente. Entonces si continuamos de esa manera, en algún momento llegaremos a seno elevado a 0 o a seno elevado a 1, dependiendo si el exponente inicial es par o es impar, porque se le va restando de 2 en 2. Entonces ahí tenemos una fórmula de reducción que también la podríamos expresar así, si cambiamos el i sub n por la integral de seno a la n y el i sub n menos 2 por la integral de seno a la n menos 2. Entonces imagínense que el exponente original hubiera sido un 6. Eso significa que luego acá nos quedaría seno a la cuarta. Volviendo a aplicar la fórmula, luego nos quedaría el seno al cuadrado. Y volviendo a aplicar la fórmula, nos quedaría seno a la 0. Y esa ya es más fácil de hacer porque seno a la 0 es 1 y la integral de 1 es x. Y si en cambio hubiéramos empezado con un exponente impar, por ejemplo un 7, bueno, al restarle 2 nos va a quedar un 5, luego nos va a quedar un 3, luego nos va a quedar un 1. Seno elevado a la 1 es simplemente seno y la integral del seno es menos el coseno. Entonces directamente ya la tendríamos. Bueno, entonces lo que nosotros queremos es una expresión que nos dé el resultado de esta integral sin tener que hacer pues toda la recursión, sino una fórmula cerrada. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Hasta aquí entonces lo que tenemos es esta fórmula de acá. Aquí este i sub n menos 2 que está multiplicando, podemos pasarlo dividiendo al lado izquierdo y entonces tenemos esta interesante relación que nos dice que al dividir la integral de seno a la n entre la integral de seno a la n menos 2, esto simplemente nos da como resultado n menos 1 entre n. Esto de aquí nos va a resultar muy útil. Pero como les mencionaba, vamos a tener que considerar dos casos. El caso en el que el exponente original fuera par y el caso en el que fuera impar. Porque va a haber una ligera diferencia entre un caso y el otro. Entonces vamos a empezar analizando el caso en el que el exponente sea un número par. Y en un momento vamos a analizar el impar. Si n es par, vamos a obtener lo siguiente. El i sub n podemos expresarlo de esta manera. Es una manera ingeniosa de expresar el i sub n porque vean que aquí tenemos el i sub n. Simplemente lo estamos multiplicando y dividiendo por i sub n menos 2. Luego lo multiplicamos y dividimos por i sub n menos 4. Lo multiplicamos y dividimos por i sub n menos 6. Y continuamos así hasta que en algún momento vamos a llegar a i sub 2. Porque le estamos restando de 2 en 2 a un número que originalmente era par. Si este número, por ejemplo, era un 10, luego sería 8, 6, 4 y llegaríamos al 2. Y abajo siempre tenemos 2 unidades menos que arriba, que es i sub n menos 2. Entonces si aquí es i sub 2, acá terminamos en i sub 0. Y entonces al final terminamos multiplicando por i sub 0, dividiendo por i sub 0.
Entonces vean que aquí este se cancela con este y 2 con este de acá, y así se va cancelando todo hasta que obtenemos el I sub n original. Pero expresarlo de esta manera nos resulta más sencillo porque ahora podemos usar justamente esta relación que obtuvimos aquí arriba. I sub n entre I sub n menos 2 es n menos 1 entre n. Entonces aquí lo podemos cambiar y nos va a quedar n menos 1 sobre n. Aquí también lo podemos sustituir, solamente que en este caso cambiamos la n por n menos 2. Entonces aquí va a ser n menos 2 menos 1, que es n menos 3, y abajo directamente cambiamos la n por n menos 2. Y aquí lo mismo, solamente que cambiamos la n por n menos 4. Entonces n menos 4 menos 1, que es n menos 5, y abajo queda directamente n menos 4. Y así continuamos hasta que llegamos a esta división de aquí, donde n vale 2, entonces nos va a quedar 2 menos 1, 1, y abajo un 2, entonces queda un medio, y multiplicado por i sub 0. Ahora aquí la cuestión es, ¿cuánto vale i sub 0? Todavía faltaría calcular esta parte, pero esto es inmediato. I sub 0 significa sustituir n igual a 0 en la integral original. Entonces I sub 0 es seno elevado a la 0 de x. Cuando nosotros elevamos una cantidad al exponente 0, eso nos da como resultado 1. Así que esto es lo mismo que la integral de 1. Y esto es x, que hay que evaluar de 0 a pi sobre 2. Al evaluar en pi sobre 2 queda pi sobre 2 y luego le restamos el 0. No hace falta escribirlo. Entonces esta integral vale pi sobre 2. La sustituimos por aquí, nos va a quedar pi sobre 2. Y acá multiplicando estas fracciones es n-1 por n-3 por n-5 hasta el 1. Y luego abajo es n por n-2 por n-4 hasta llegar al 2. Y ahí tenemos ya una fórmula cerrada para la integral de seno a la n cuando n es un exponente par. De hecho podemos dejar la expresión de esta manera. En muchos libros se deja así. Pero también podemos reducirla un poco más con ayuda de factoriales. Recordemos que el factorial de un número se calcula multiplicando el número por el antecesor y así hasta llegar al 1. Por ejemplo, 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, esto es lo que vamos a usar aquí. Solo que en este caso no podemos directamente sustituirlo aquí. Esto de aquí no es el factorial, es casi el factorial, solamente que nos faltan algunos factores. Vean que aquí tenemos el n-1, pero no tenemos el n-2. Luego tenemos el n-3, pero nos hace falta el n-4. Bueno, pues esos factores que nos hacen falta podemos agregarlos siempre y cuando también dividamos entre esas cantidades aquí. Entonces, vamos a multiplicar por n, vamos a multiplicar por n-2, por n-4 y así. Luego por acá nos faltaría también un 2. Pero estas cantidades por las que estamos multiplicando el numerador también hay que dividirlas aquí. Entonces también hay que colocarlas en el denominador para no alterar la expresión. Y entonces ahora sí, observen que en el numerador tenemos el factorial de n. Entonces aquí nos queda n factorial. ¿Y qué podemos hacer con el denominador? Parecería que no se puede simplificar mucho, pero sí se puede tomando en cuenta que n es un número par. Primero vean que aquí se multiplica n por n, aquí n-2 por n-2, aquí n-4 por n-4. Entonces realmente estos son cuadrados. Podemos escribirlos así. N por n-2 por n-4, etcétera. Todo elevado al cuadrado. Y ahora, esto de aquí también podría parecer un factorial. Podríamos pensar en multiplicar por los factores que faltan, n-1, n-3, etcétera. Pero también tendríamos que multiplicar el numerador y entonces realmente terminaríamos donde empezamos, ¿sí? Nada más estaríamos dando vueltas. Entonces, en lugar de hacer eso, vamos a tomar el hecho de que n es un número par. Como n es par, se puede expresar como un múltiplo de 2, o sea, 2 multiplicado por algún número. Entonces vamos a cambiar n por 2k aquí. En cada parte donde aparezca n, sustituimos 2k. Y entonces observen lo que ocurre con el denominador. Resulta que cada factor es un múltiplo de 2. Porque como n era par, al restarle 2, este número sigue siendo par. Este número también sigue siendo par. Así que de cada factor podemos extraer un 2. Y es lo que vamos a hacer. Entonces de aquí factorizamos un 2, nos queda 2 por k menos 1. De aquí también factorizamos un 2, queda 2 por k menos 2. Y así llegamos hasta el final. Este 2 también lo podríamos poner como 2 por 1. Y entonces vean que de aquí se factorizó un 2, de aquí también, de aquí también. Entonces se está multiplicando un 2 por 2 por 2. Y se está multiplicando k veces, porque justamente el factor que acompaña al 2 nos ayuda a contarlos. Aquí empezaríamos en el 1, luego tendríamos 2 por 2, 2 por 3, así, hasta llegar a 2 por k. Entonces hay k veces un factor 2. Por eso aquí queda 2 elevado a la k, de que se está multiplicando el 2 por sí mismo k veces. Y esto queda multiplicando por k menos 1, k menos 2, etc. Y esto de aquí justamente es el factorial de k. Entonces esto es 2 a la k por k factorial, todo elevado al cuadrado. Y ahora aquí elevamos al cuadrado, entonces el 2k elevado al cuadrado, los exponentes se multiplican y nos va a quedar 2 elevado a 2k por k factorial elevado al cuadrado. Ahí tenemos entonces ya una fórmula cerrada para la integral de Wallis
cuando el exponente es par. Es decir, si por ejemplo el exponente hubiera sido un 6, entonces el resultado de la integral es, bueno, k valdría 3, porque primero tendríamos que expresarlo como 2 por k, entonces sería 2 por 3, el 6 que teníamos originalmente, y entonces aquí nos quedaría 6 factorial entre 2 elevado a 6 por 3 factorial al cuadrado, todo por pi sobre 2. ¿Sí? Entonces podemos dejarlo expresado así en términos de k, o podríamos expresarlo en términos del exponente original que era n. Simplemente para eso, de aquí despejamos k, entonces k es n sobre 2 y sustituimos por acá y entonces nos va a quedar, en lugar de 2k ponemos la n y en lugar de k podemos poner n sobre 2 y entonces queda n sobre 2 factorial elevado al cuadrado. Y es otra forma en la que podemos expresar directamente la integral de Wallis. Así si por ejemplo el exponente fuera un 10, ya directamente lo sustituimos aquí. Quedaría 10 factorial entre 2 a la 10 por 5 factorial al cuadrado y todo esto por pi sobre 2. Entonces ya tenemos la integral de Wallis cuando el exponente es par. Vamos a ver qué ocurre cuando el exponente es impar. Si el exponente es impar, podemos empezar igual que antes, expresando el i sub n de esta manera, solamente que en este caso vamos a terminar en el 3, no en el 2, ¿sí? Porque a un número impar le estamos restando de 2 en 2, entonces esto sigue siendo impar, esto sigue siendo impar. Por ejemplo, si el exponente impar hubiera sido 9, aquí sería 9, 7, luego sería 5 y luego sería 3, o sea, se termina en el 3 siempre. Y como abajo son 2 menos que arriba, aquí terminaríamos en el 1. Entonces al final terminamos por i sub 1 entre i sub 1. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia con este caso y el anterior, que en este caso terminamos en i sub 1. Ahora vamos a sustituir aquí las expresiones que obtenemos de esta fórmula. Esto de aquí vuelve a ser n-1 sobre n, esto es n-3 sobre n-2, n-5 sobre n-4, etc. Hasta que llegamos a esta parte donde n vale 3. Entonces es 3 menos 1, 2 sobre 3. Y esto por i sub 1. ¿Sí? Entonces ahora hay que calcular i sub 1, pero otra vez, desde acá sustituimos n igual a 1 y nos queda una integral sencilla. La integral de seno a la 1 de x es lo mismo que la integral de seno a la x, que es menos el coseno de x, que hay que evaluar de 0 a pi sobre 2, entonces va a quedar menos coseno de pi sobre 2, y luego restamos la función evaluada en 0, entonces al hacer la resta, el menos de la resta por el menos de la función nos da más, y queda coseno de 0. El coseno de pi sobre 2 es 0, y el coseno de 0 es 1, entonces esto vale 1. Entonces aquí nos va a quedar un 1. Ese 1 no hace falta escribirlo y ya directamente aquí arriba nos queda n-1 por n-3 por n-5 hasta el 2 y abajo n por n-2 por n-4 hasta el 3. Entonces ya tenemos una fórmula cerrada para la integral de Wallis cuando el exponente es impar. Pero igual que en el caso anterior podemos expresar esto con ayuda de factoriales. Vamos a hacerlo. Entonces necesitamos completar el factorial. Ahora la cuestión es, ¿dónde conviene completarlo más? ¿En el numerador o en el denominador? En el caso anterior lo hicimos en el numerador, porque en el denominador nos quedaban puros números pares. Pero en este caso nos va a convenir más factorizar, o más bien completar el denominador a un factorial. Porque como n es impar, al restarle 1, esto ya nos da un número par. Y aquí también es un número par y un número par. Entonces aquí vamos a poder completar otro factorial factorizando el 2 de cada número par. Así que vamos a completar el factorial en el denominador. Entonces para completar el factorial necesitamos aquí un n-1, un n-3, un n-5 y por acá vamos a necesitar un 2. Así que multiplicamos n-1, n-3, acá sería n-5 y luego acá el 2. Entonces aquí abajo nos queda ya el n factorial completo y acá arriba nos va a quedar cuadrados, n-1 cuadrado, n-3 cuadrado, n-5 cuadrado y luego 2 cuadrado. Entonces todo esto lo podemos poner así junto, todo elevado al cuadrado. Ahora como n es un número impar, entonces al restarle a un número impar 1, esto es un número par. Este también es par, este también es par. Entonces todos estos de aquí realmente tienen un factor 2 que podemos factorizar. Pero para hacerlo más fácil, como n es impar, podemos expresarlo como un número de la forma 2k más 1. O sea, un número par, que es el 2k, sumándole un 1, eso ya nos da un número impar. Entonces cada n la vamos a cambiar por 2k más 1 y entonces obtenemos toda esta expresión de acá. Y aquí vemos más claro lo siguiente, que al hacer esta resta de 1 menos 1, eso nos da simplemente el 2k, por acá nos va a quedar 2k menos 2, por acá nos va a quedar 2k menos 4 y ya se ve más claro que todos estos factores tienen un factor común que es el 2. Entonces podemos factorizar el 2 de cada factor. De aquí factorizamos este 2, de aquí también, de aquí también. Y entonces se va a multiplicar este 2 por sí mismo otra vez k veces. Entonces nos va a quedar 2 elevado a k multiplicado por k factorial, todo elevado al cuadrado. Y entonces aquí, al elevar al cuadrado, multiplicamos el exponente por 2 y queda 2 elevado a 2k por k factorial entre 2k más 1 factorial. Podemos dejar así la fórmula cuando el exponente
sea impar, pero bueno, podemos también expresarlo directamente con el exponente n original. O sea, ahora de aquí vamos a despejar k para luego poder sustituirlo aquí en términos de n. Entonces el 1 pasa restando, o sea que nos queda n-1 y el 2 pasa dividiendo, entonces k va a ser n-1 sobre 2, sustituimos por acá y entonces 2k más 1 es n. Luego aquí este 2k se convierte en n-1 y luego este k se convierte en n-1 sobre 2, que va a quedar factorial al cuadrado, y luego este 2k más 1 se convierte directamente en n. Y entonces ahí tenemos ya la fórmula para la integral de Wallis cuando n es un exponente impar. Por ejemplo, si n fuera un 5, bueno, pues se sustituye aquí el 5 y acá también y se hacen las operaciones y ahí tenemos el valor de la integral. Entonces, en resumen, estas integrales de Wallis son iguales, tanto si es el seno o el coseno, y vale esta expresión cuando n es un exponente par y esta expresión cuando n es un exponente impar. Y entonces con eso hemos terminado estos ejercicios. Ahora les dejo a ustedes algunos ejercicios que pueden resolver utilizando estas fórmulas de Wallis. Los invito a que intenten hacer estas integrales usando esas fórmulas. Y si quieren ver la respuesta y el procedimiento completo, ese es un video que ya se encuentra en mi canal exclusivo para los miembros. Si aún no eres miembro del canal, te invito a unirte y así vas a tener acceso a cientos de videos exclusivos con ejercicios muy interesantes, como por ejemplo estos de aquí. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.